La expansión del siglo XVI desemboca, sin embargo, en una crisis general, la llamada crisis general del siglo XVII, que va a tener consecuencias a largo plazo, como veremos más adelante. Esta crisis comienza a dar sus primeros síntomas hacia 1590, dependiendo de los territorios, pero ya en 1620 sus síntomas son visibles en buena parte de Europa. Los mecanismos de la crisis son básicamente los habituales en sociedades de base agraria. Ya hemos dicho que el crecimiento del 16 es en buena parte un crecimiento extensivo y este se agota, se topa con sus límites maltusianos, con la aparición de rendimientos decrecientes y la vuelta por parte de muchas economías campesinas a lógicas de subsistencia, lo cual significa que retroceden los cultivos comerciales, aquellos que se dedicaban a generar ingresos para las familias campesinas y por tanto se reducen también los ingresos del campesinado, lo que a su vez tendrá efectos importantes en la economía de las ciudades. Además, ocurre que las rentas y los impuestos que cobraban los reyes y los señores son rígidos a la baja, lo cual hace que la parte del excedente disponible en manos de las familias campesinas se reduzca, lo cual, como decía, va a tener consecuencias en la economía urbana. La crisis se traslada del campo a la ciudad, cae la demanda de manufacturas, cae la demanda de productos no básicos, cae el comercio, por tanto las actividades rurales no agrarias ligadas al transporte o a la comercialización. En todo caso, es cierto que aunque la crisis es general, no afecta de la misma forma a todos los sectores. De hecho, por ejemplo, el comercio internacional parece mantenerse bastante al margen de la crisis, ni a todos los territorios igualmente. De hecho, se produce una respuesta diferente, divergente, en tres grandes territorios europeos que van a marcar el futuro de estos territorios. El debate sobre la crisis del 17 sigue abierto, se discute sobre su naturaleza, sobre las causas de la crisis, que son fundamentalmente de tipo maltusiano, hasta donde sabemos, con la contribución de una pequeña edad de hielo que aparece a mediados del siglo XVII. Pero, insisto, el debate sigue abierto y tiende a imponerse, no obstante, la visión de la crisis como una reconversión. Pues bien, esta reconversión hace que las economías comercializadas, especializadas del siglo XVI, o al menos relativamente comercializadas y especializadas, entren en crisis y adopten distintas vías de respuesta a esta crisis. La reconversión, por tanto, se manifiesta en tres soluciones básicas que se observan en Europa. En el sur de Europa y en el este de Europa se vuelve a economías de subsistencia mayoritarias en las zonas rurales, que lo que se traduce en un estancamiento o incluso un retroceso económico visible de las comunidades campesinas, que también se hace visible en una moderación del crecimiento de la población o incluso un descenso de población en según qué zonas. En el sur de Europa este estancamiento está ligado a un reforzamiento de la nobleza terrateniente, un retroceso de la especialización, como hemos dicho, y básicamente se produce una ruina de las economías campesinas y su retorno a fórmulas de subsistencia. En el este de Europa se produce un panorama parecido, pero agravado por el reforzamiento del feudalismo, con lo que se ha llamado la segunda servidumbre, un reforzamiento por parte de los señores feudales de las fórmulas
de explotación y de extracción de rentas sobre sus siervos, que hacen que este aumento de la presión feudal, de nuevo, empobrezca a las familias campesinas, aunque se mantienen en estas zonas amplias explotaciones señoriales que siguen siendo productivas y en buena parte se van a orientar hacia la exportación de cereal a otras zonas de Europa. Sin embargo, la solución más importante es la que se da en torno al Mar del Norte, en Países Bajos e Inglaterra, donde persisten en las vías de crecimiento smithiano, de diversificación y de comercialización. En el caso de Holanda va a ser fundamentalmente a través de la especialización en cultivos dedicados a los mercados urbanos, cultivos de alto valor añadido, como los lácteos, la carne o las hortalizas, mientras que retrocede el cereal, que es el componente básico de la subsistencia, porque va a pasar a ser importado de forma habitual desde el este de Europa a través del Báltico, de donde llega con abundancia y a buenos precios. Así pues, Holanda apuesta por la especialización agraria y además se refuerza como intermediario comercial en Europa y también con el comercio con Asia, gracias a una importante flota mercante. En el caso de Inglaterra es algo distinto al de Holanda, porque lo que se produce no es un retroceso del cultivo del cereal, sino una profundización en sistemas de explotación que permiten combinar mejor la agricultura y la ganadería, lo que permite mantener el abono abundante y con ciclos de rotación de cultivos más productivos, más intensivos, que permiten a la vez aumentar la superficie cultivada y también la productividad, al tiempo que se mantiene una importante cabaña ganadera que va a servir de fuente de rentas para las comunidades campesinas y también de abonado, de fuente de abono para los cultivos. De hecho, Inglaterra garantiza el autoabastecimiento de cereales para su población y llega a exportar cereales en el siglo XVII y además, y en esto es similar a Holanda, aumenta las actividades rurales no agrarias y en esto es determinante también en el aumento de la productividad agraria y de las actividades rurales no agrarias el papel de los terratenientes y de los labradores enriquecidos que a través fundamentalmente del cercamiento de sus territorios, de sus explotaciones, ponen coto a las prácticas y a los usos comunales tradicionales de los campesinos y les permiten invertir en mejoras de sus explotaciones en forma de abonado, de nuevas rotaciones, de impedir entrar al ganado a pastar, etc. Como resultado de esto, se va a producir un cambio en el equilibrio económico de Europa, un fuerte ascenso del noroeste y una decadencia relativa del Mediterráneo. El eje económico se desplaza desde el Mediterráneo a la zona del Mar del Norte. Y por último, habría que añadir que la divergencia del siglo XVII se explica también en términos sociales. Por lo que sabemos, la gran diferencia de los territorios del noroeste de Europa, de Inglaterra y de Holanda, es que en estos estaba teniendo lugar un ascenso de las clases burguesas que aumentan su poder político y son capaces de determinar nuevas reglas del juego para la economía. En este sentido, se van a beneficiar de la expansión, de profundizar en las mismas vías que habían llevado a la expansión del siglo XVI.